Mucha gente ha estado pasando procesos que no se llama COVID, pero que han venido a través del COVID, donde se han perdido empresas, donde se han perdido bienes, donde se han perdido trabajos buenos, donde se han perdido tantas cosas, donde se ha perdido familia. ¿Cuántas situaciones, hermanos? ¿Cuán difíciles? Yo creo que nosotros no hemos pasado, a pesar de todo, por tantos otros sufrimientos que están pasando y viviendo en carne propia mucha gente hoy. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos al Señor. Y si aún nos tocara difícil en algún momento, aún allí está el Señor. Y por eso el tema de esta mañana se titula No estamos solos. Dios también está en el proceso con nosotros. Y dígaselo al que está a su lado. No estamos solos. Dios también está en el proceso con nosotros. Ahora, ¿cuán fácil o cuán difícil, cuán fuerte o cuán suave es tu proceso? No lo sabemos. Pero Dios tiene presente a todos como congregación, pero también como individual. Porque cuando Dios nos mira en una relación de hijo-padre. Y así como Él es mi padre, y mi padre me atiende, mi padre me escucha, mi padre me ayuda, mi padre sacia las necesidades que yo tengo, también lo hace con cada uno de ustedes como hijo. Estamos en una relación padre-hijo, pero también estamos en una relación corporativa. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que te había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Más abajo dice, en el versículo 11 dice: cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y sigue diciendo la palabra. Ay, 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 o gloria a Dios. Depende de cómo cada quien la reciba, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nosotros siempre exponemos que el desierto, cuando lo aplicamos en la historia del pueblo de Israel, es ese desierto llamado proceso. Entonces, desierto es proceso. Proceso en el cual salimos de Egipto, pero no terminamos de llegar a la tierra prometida. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio, vamos a comenzar diciendo que el libro de Deuteronomio es un recordatorio de todo lo que era la ley anterior a la nueva generación que estaba naciendo en el desierto. Es decir, no aquellos que vivieron los 40 años en el desierto, sino a la generación que nació en él, pero que se le estaba recordando todo para que no dijeran: es que yo no estuve, es que yo no supe, es que yo no fui parte de. Entonces, Deuteronomio es eso, recordatorio de la ley a esa nueva generación, de lo que Dios hizo por ellos cuando los sacó a sus padres, cuando los sacó de tierra de servidumbre, como dice allí uno de los versículos, como de tierra de casa de servidumbre,
de Egipto y te llevó al desierto por la dureza del corazón y la falta de fe. Pasaron 40 años, allí murieron esos que salieron, pero legítimamente nacieron la nueva generación que recibió de ellos, pero que también tenía que estar preparada para lo que venía después. Ahora bien, desierto entonces quiere decir que es proceso para manifestar lo que hay en el corazón. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros, si no tal vez casi el 100%, llegaron al Señor no porque estaban felices, contentos, saciados de bien. Salieron de Egipto siendo esclavos de vicios, de cantidades de cosas que se practican cuando no se conoce al Señor, ¿sí o no? Podríamos aquí hacer la lista de Gálatas capítulo 5 y usted sabe los demás. Todas las obras de la carne. Porque hasta por el carácter. A lo mejor usted no vino aquí porque usted estaba en vicios, estaba en vida de libertinaje o algo. Pero a lo mejor era muy enojón, muy iracundo. Y ya llegó un momento en que eso le dio fruto malo y necesitó que hubiera un cambio en su vida. Y esto no es así como que hoy me levanto, ya hoy no me enojo, perdono a todo el mundo y eso es positivismo. Entonces, realmente yo creo que la mayoría llega al Señor es porque su condición de vida amerita que haya ya una intervención de Dios, porque de otra manera nadie puede lograr lo que Él hace. Esa es la servidumbre en la cual estaba Israel en Egipto, solo que era una servidumbre física, que eran esclavos, tenían que trabajar para ese imperio. Pero hermano, dice la palabra del Señor que el que practique pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que la servidumbre es la misma para cuando conocimos al Señor. Y yo sé que cuando uno viene en ese desastre de vida, muchos de nosotros cuando conocemos al Señor decimos, Él viene a transformar, a cambiar. Y sí viene a transformar, a cambiar. Cuando Él le da la ley al pueblo, era para transformar su mente de esclavos en una mente ahora de una nación, de un pueblo, de una ciudad. ¿Para qué? Para que ellos se movieran en esas nuevas leyes, pudieran ejecutarlas y fueran una buena sociedad. Pues bien, a nosotros se nos es dada la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Si bien es cierto, nosotros disfrutamos de muchas cosas de Canaán, nuestra vida como tal es un transitar. Somos peregrinos en la tierra, porque no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y el mismo Jesús dijo, Padre, guárdalos, porque ellos están en el mundo, aunque no son del mundo. El mismo Jesús estaba consciente. ¿Y qué dijo Jesús que encontraríamos en el mundo? No, todo chévere, pura gente buena, socialismo mismo puro, donde todo lo compartimos, donde nadie es egoísta, donde nadie le hace algo malo a otro, ¿sí? No, fuimos advertidos que en el transitar por este mundo tendríamos... Ay, Dios mío. Y no lo estamos viviendo, hermanos. Y lo hemos vivido siempre. Porque nunca la vida es color de rosa 100%. Eso es mentira, eso es engañarse. Porque de repente podemos tener bienes, pero no tenemos felicidad. Porque tenemos un hogar hecho un desastre. Porque tenemos una familia dividida. O de repente tenemos una bonita familia, pero no tenemos una economía que nos respalde. Entonces igualmente por un caso o por otro hay aflicciones. Y mucho más cuando no sabemos disfrutar lo que entonces sí tenemos. Porque cuando uno entiende, como dice una canción, una canción que dice, con dinero no se compran cosas materiales, pero sí las esenciales, y esas me las has dado tú. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco, dice una canción de
Funky, ¿no es? Funky. Los estoy escuchando. Ana Karina me está contagiando. Pero por la buena letra, solo los escucho algunos, porque de verdad, y lo pongo a todo volumen. Pero esa canción dice así, que con dinero no se compran, se compran cosas materiales, pero no las esenciales, como aquellas que me has dado tú. ¿Por qué? Porque en la historia de esos cantantes sabemos que ellos han conocido el dinero, han conocido la fama, han conocido muchas cosas, pero ¿de qué les sirvió? Perdieron a su familia. Y al final tuvieron que retomar el camino, reconocer al Señor en sus vidas para poder rehacer sus vidas de nuevo. Con el Señor, hermano, si tenemos es una familia bonita, buena y eso, aunque no haya economía, uno aprende a decir gracias, Señor. Si uno tiene sus sentidos bien puestos. La economía se puede emparejar. La economía tampoco es 100% firme en nuestras vidas. A veces tenemos bastante y a veces no tenemos nada. Pero sea en un caso, sea en el otro, Señor, tu bendición está conmigo. Porque en el Señor lo mucho es bendición, pero lo poco también es bendecido. Porque aún en lo poco usted siembra su semilla y ella produce un fruto. Es más, el Señor le está diciendo allí a Israel que aunque Él no buscó el desierto para ellos como pueblo, lo permitió, lo sentenció y les dice claramente, y te afligí y te hice pasar por el desierto 40 años. Y te hice tener hambre y te hice tener sed. ¿Para qué? Para conocer lo que había en el corazón. Y es que finalmente, ¿qué es lo que determina, hermano? Una crisis de otra crisis, una aflicción de otra aflicción, lo que hay en nuestro corazón. Si habemos o no de glorificar y de reconocer a Dios en nuestra vida. ¿Cuántos en la bendición de Jehová han sido bendecidos económicamente y terminaron abandonando al Dios que le dio la bendición? Yo he conocido. Perdieron más porque las riquezas, y Dios así como puede soltarte, puede decirte, yo siempre digo esto, Dios es experto en voltear mesas, pero también en aderezar mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que Dios puede ordenar una mesa para nosotros para comer y saciarnos del bien que viene de Él, pero también voltearnos las mesas y ponerlo las patas 4 para arriba. ¿Qué va a demostrar un caso y otro? Lo que hay en nuestro corazón. Si habremos de agradecer o si habremos de renegar. ¿Y qué hizo Israel? Cuando Israel, es más, antes de entrar al desierto, ya Israel estaba renegando. De hecho, entra al desierto por renegar. Porque si usted se va en el libro de Éxodo, de Números, 14, puede ir buscándolo allí. En Números 14, usted puede darse cuenta que ellos entran en esa sentencia no solo porque les faltó la fe de creer que ellos podían vencer a los que estaban ocupando Canaán, sino porque ya ellos desde que cruzaron el mar, ¡ay, Moisés! Tenemos sed. Dios mío. Ay, Señor, ya vine a ti, ya me entregué, pero todavía no he visto nada. O sea, ¿cómo que no has visto nada? Es que tú fuiste para que te arreglara el matrimonio. Es que tú viniste fue para que te arreglara la economía. O viniste porque me necesitabas. ¿Aló? Por eso le digo que aquello que usted necesita está dentro de usted. Solo que necesita avivarlo, activarlo. Y a veces las fuerzas llegan a ser tan débiles en nosotros, hermanos, que vivimos desmayados en el espíritu. Entonces,
Allí usted lo puede leer, ellos lo pueden ir leyendo ahí mientras yo sigo hablando. Entonces, nosotros vamos transitando por el mundo y en ese mundo fuimos advertidos que vamos a encontrar aflicciones. Ellos por estar protestando que si no tenían agua, después que no tenían hambre, que aunque sea tenían en Egipto, ¿se acuerdan? Aunque sea teníamos los guisados. Aunque sea en el barrio, los borrachitos que se juntaban conmigo hacían la fogata, montaban el sancocho y aunque sea así comíamos. Ahora que soy evangélico ni quieren estar conmigo y ahora hasta la sopa me la perdí. Y comienza gente a sacar cuentas. Yo creo que lo peor que hice fue meterme evangélico. Hay gente que lo ha dicho. Y yo te voy a demostrar en esta mañana que no es así. Es más, Dios le demostró al pueblo de Israel que no es así. Porque fue en el desierto donde precisamente Él conoció lo que había en el corazón de Israel. Y por causa de esas malas intenciones que habían, ellos murieron. Pero hubo una generación que en el mismo desierto se supo levantar. Y sin embargo, ¿sabe dónde se manifestó Dios como el pan, maná? En el desierto. ¿Cómo se manifestó Dios? Tomando la amargura de las aguas del Mara y convirtiéndolas en aguas dulces posibles para beber en el desierto. ¿Sabe dónde Dios se manifestó con su poder a ellos? En una columna de fuego y en una nube. Y dice la palabra, y lo vamos a leer por allí en Éxodo. Dice, para protegerlos en el día del sol, pero en la noche del frío. Lo hizo en el desierto. No lo hizo en Canaán. No lo hizo en la tierra prometida. Porque la tierra prometida era el final del camino. Pero el desierto era el transitar real. Amados, si bien es cierto, nosotros tenemos una naturaleza espiritual. Porque nosotros no somos de este mundo. Estamos transitando por el mundo. Y todo lo que acontezca a nivel tierra nos va a afectar. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que tú sepas que tú eres israelita, así estés transitando en el desierto. Porque saber tu identidad como Israel es la que te va a librar de entrar en el tiempo de la queja, del mal agradecimiento a Dios y del renegar de su nombre, o mantenerte firme mirando hacia Canaán. Viendo a Dios cómo hace descender su pan, maná, un pan que no conocieron ni los propios que salieron de Egipto, pero que fue fiel y firme para dar la porción diaria hasta el día que, cruzado el río Jordán, entraron a la tierra y comieron de los frutos que encontraron sembrados. Si te está tocando comer maná, ¿eres agradecido por la porción que Dios te está dando o estás renegando que dónde está Dios? Entonces, ¿qué está mostrando tu corazón? ¿Qué está mostrando tu corazón? Y ya, yo sé que alguno dirá, claro, ella lo dice porque ella no ha pasado por esas necesidades. No, hermano, yo sí, yo pasé de comer jamón de pavo que me compraba mi esposo mío, jamón plum roll, queso amarillo de los mejores y de los mejores manjares, a comer queso duro como todo el mundo. Y boloña que no la como. La como a veces si me provoca. Tengo que probarla para ver si me gusta o no me gusta. Pero ni reniego de la boloña ni reniego del queso blanco. Cuando Dios me permite, aunque sea comerme 2 tajaditas de uno amarillo, aleluya, Señor, gloria a Dios. Y si la harina es harina pan, la margarina es mavesa, queso amarillo y jamón, gloria a Dios. Esa es la mejor arepa. Pero también cuando hay que comerse la de la harina dura con el queso duro blanco, que es bien salado, también gloria a Dios. También gloria a Dios. Porque sé vivir
holgadamente o generosamente, pero sé también vivir en escasez, que es lo importante, que en uno y en otro estoy siendo ejercitado por el Padre para enseñarme que en una y en otro caso Él está conmigo. Dios no está contigo solo cuando tienes abundancia, cuando lo tienes todo, cuando te sientes bien. Porque Él sigue estando presente, pero a veces nosotros le decimos, Señor, acompáñame hasta aquí. Cuando te vuelvo a necesitar, yo te busco. ¿Aló? Y a Él hay que buscarlo y hay que caminar con Él. Y más agarrado cuando estamos bien, hermano. Porque ese es el momento más peligroso, cuando estamos bien. Más agarrado de Él, por si acaso, Señor, para que no mire para los lados y me caiga. Porque, ¿y si esa es tu prueba? ¿Y si tu prueba es la abundancia? ¿Cómo lo vas a saber? Cuando pases por ella. Entonces, nosotros estamos en un transitar. Por eso ya no hablo de una crisis en Venezuela particular. La crisis se volvió mundial. Porque aquellos países que nos señalaron, ¿se acuerdan? Aquellos países que trabajaron en función de que Venezuela fuese debilitada económicamente, que fuese debilitada en todas sus estructuras, hoy por hoy están pasándola hasta peor que nosotros. Porque por lo menos nosotros, aún en este momento que tenemos, hay todavía de dónde sacar. Somos un país bendecido por el Padre. Solo que nos dejó a todos los venezolanos, incluido usted y yo. Porque no me diga que usted no contribuye a veces también con lo que pasa en este país. Sí contribuimos a veces, hermanos, también. Pero vuelvo al punto, ya esto es algo mundial. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo un tiempo profético de los tiempos finales. Y hay que saber qué nos dice la palabra en Mateo capítulo 24 sobre los tiempos finales. Y ver que cuando estas señales se estén cumpliendo, como le preguntaron los discípulos, Señor, ¿y cuándo sabremos que van a pasar estas cosas? Cuando pase esto, cuando pase aquello, cuando pase el otro, entonces se acerca el fin. Entonces, estamos, hermanos, en este tiempo donde nosotros podemos aplicar esos 40 años en el desierto de Israel, como ese peregrinar que estamos teniendo por la tierra, donde hay multitud de gente hambrienta a nuestro alrededor y aún a veces hasta nosotros mismos tenemos la necesidad. Donde hay gente sedienta, porque entonces el agua que llega a cada cuánto tiempo. Y eso también es sed. La sed no solo es la necesidad del agua que me tomo. La sed es toda la sequía que se presenta cada vez más por largo tiempo. Mire, Estados Unidos, tremendo país, tremenda nación. Hay de todo, pero se están quedando sin agua muchos estados. ¿Sabe eso? Y ellos no van a poder pagar para que venga el agua, para que Dios le llene un lago, para que Dios les llene un río. Y entonces allí la mesa se les voltea a 4 patas. Porque hoy en día no importa si estamos en la montaña, si estamos en la playa, si estamos en frío, si estamos en calor, no importa cuál sea la situación, la circunstancia, el punto geográfico donde nos encontramos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos y si en el Seol hiciera mi estrado, si subiera a las alas del alba, en todo está Dios. Pero qué diferencia es que si yo me voy a la montaña me voy con Él, que si yo me voy a la playa me voy con Él, que si yo voy al frío estoy con Él, que si estoy en el calor estoy con Él, que donde quiera que yo esté, en cualquier punto geográfico, esté con Dios, porque si Él está conmigo, hay garantía de bendición. Ay, como que no están muy convencidos. Espero que el Espíritu Santo los convenza. Fíjense, les digo que aunque en el desierto Israel tuvo muchas necesidades,
no fueron abandonados a su suerte, sino que allí fue donde Dios se manifestó y mostró su amor por ellos. Dios se enojó, sí, porque ya llegó entre tanta queja y tanta queja y tanta queja y por esto y por aquello y por lo otro, que Dios mismo le dijo, mira Moisés, ¿sabes qué? Raeré a este pueblo completamente y levantaré de ti una gran nación. Prácticamente estaba diciéndole, tú ahora vas a ser el depositario de la bendición abrahámica. Porque ellos estaban caminando rumbo a Canaán por la promesa de Abraham. Pero si Dios los terminaba todo y colocaba a Moisés, a él lo hacía el depositario de la promesa. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor. Intervinieron, no, Padre. Señor, mira, tú hiciste esto por ellos, tú hiciste aquello por ellos, perdónalos. Casi que digo, me hago responsable por ellos, yo soy el albacea nuevo. Y sin embargo, Moisés también se molestó y golpeó la roca cuando Dios le dijo, tócala. Mano, es que no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que hay alguien que tenga el calibre que sin Dios pueda soportar tantas cosas que estamos soportando en este tiempo? Pero yo leo en mi palabra que mi papá dice que Él no nos dará carga que nosotros no podamos llevar. Quiere decir que todo lo que nosotros podamos soportar, lo vamos a soportar porque tenemos el calibre y la fuerza de Dios para soportarlo y salir adelante. No quedarnos en un proceso. Dios no quiere que tú seas de aquellos que salieron de Egipto y murieron en el desierto. No, Dios no quiere que nosotros muramos en el desierto. Dios quiere que seamos de esa nueva generación que se levante en el desierto, pero que sea capaz de cruzar. ¿Cómo vas a cruzar? Con la ley de Dios revelada a tu vida. Sabiendo que si tienes a Dios, vas a tener el maná, vas a tener el agua, vas a tener la nube, vas a tener la columna. Es decir, vas a tener ese algo sólido y firme para que tú te mantengas de pie. No significa que no te puedas debilitar. Yo en momentos me he sentido debilitada también y soy la pastora. Pero ahí no hay un capítulo particular a cuando el pastor se sienta débil. No. Al contrario, es al ministerio que se le exige que se le va a pedir cuenta. Es el único ministerio que Dios le dice que le va a pedir cuenta. En el Nuevo Testamento por lo menos. Porque a los profetas también le dice que si no declaran la palabra que es, va a demandar la sangre sobre ellos, ¿verdad? Pero a los pastores se le dice claramente que no podemos ejercer fuerza sobre la gente, que tenemos que hacerlo voluntariamente, con corazón presto, apacible, que tenemos que darle cuenta a Dios, al pastor de los pastores, tenemos que darle cuenta de todo lo que hacemos y administramos las almas de los que están a nuestro cargo. Entonces no es fácil, pero sea en este punto o sea en ese punto, amado hermano, mire, si estamos viviendo estos tiempos, no es para que abandonemos al Señor. Es para que cada día aprendamos a aferrarnos a Él, entendiendo que en Él se encuentra todo lo que nosotros necesitamos. No solo hemos de necesitar la salvación porque ya es nuestra. Si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya somos salvos. Lo somos, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía que está en nuestra mano. Así como cuando usted compra un artefacto eléctrico y le dan un papel donde dice garantía de compra de tal aparato y no sé qué, le dicen por 3 meses o por 6 meses, usted tiene garantía. Si se le daña, usted lo puede venir a cambiar. Si hay que repararlo, se le puede reparar. Es decir, hay una garantía. Pues el Espíritu Santo es esa garantía para nosotros. Ahora, ¿qué claridad tengo que tener yo? Lo que yo soy. Estoy en un desierto tal vez porque hay aflicción, hay hambre, hay todas las necesidades que pasó el pueblo de Israel en el desierto, pero soy Israel.
Y mientras haya una naturaleza israelita en nosotros, un Israel espiritual, porque no somos Israeles en lo natural, pero sí el Israel espiritual, el que ha sido insertado en la vid verdadera, entonces yo debo saber que todo lo que Dios me ha prometido me lo va a dar, porque Él ha dado garantía de que su palabra se cumple y Él es fiel como Dios. No estaba Dios molesto con Israel, no dijo que los acabaría y no los acabó porque hubo alguien que intervino. Pero ¿qué dijo Dios? Ahí va a estar la nube. Y vamos a leer algunos pasajes rapidito para que a usted le quede la enseñanza. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer sobre el agua del Mara. Éxodo capítulo 15. Ya vamos a leer primero el 13 para ir saliendo de los capítulos. De la columna de fuego y la nube. Éxodo 13, 21, 22 y dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Para qué Dios manifiesta la columna de nube? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es lo que hace la diferencia entre pasar en el desierto entendiendo que somos Israel. Porque si yo soy Israel, yo debo saber que aunque esté pasando por ese proceso de necesidades, de aflicciones, de enfermedad, de angustia, de falta de fuerza, de debilitamiento espiritual y cualquier cosa que pueda afectar mi vida, yo puedo entender de la misma manera que Dios está allí. Aunque no lo vea, Dios está allí como columna como nube y como columna de fuego para protegernos, para guiarnos. ¿Cuándo se hace manifiesta esa columna? ¿Cuándo se hace manifiesta esa nube? Por el Espíritu Santo que está en ti. Él es ahora esa manifestación de Dios en tu vida. Pero hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y de eso predicó Esther, y si no la escucharon pueden buscar sus prédicas en YouTube. Seguimos. Agua, Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 17. E hizo Moisés que partiesen del Mar Rojo y saliendo al desierto de Ula, anduvieron 3 días sin hallar agua, imagínense. Al tercer día. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, viste, ya nos sacó de allá donde teníamos el agüita segura, aunque sea una vez al día nos daban agua. Pero mira, aquí estamos. Ahora vamos a morirnos de sed. Lo que no nos morimos allá, ahora nos vamos a morir aquí. 3 días. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio mandamientos, estatutos y allí los probó. ¿Qué hizo Dios allí? ¿Qué hizo Dios en Mara? Los probó en correspondencia a Deuteronomio capítulo 8. Los probó a los 3 días. ¿Y cómo salieron? ¿Cómo estás saliendo tú a 10 años? A 20 años en el Evangelio, a 40 años en el Evangelio, al tiempo que tengas, al mes, al año. ¿Cómo estás saliendo tú de la prueba de Jehová de los ejércitos sobre tu vida cuando estás pasando por estos desiertos? ¿Te están picando las culebras? ¿Te están persiguiendo los escorpiones? ¿Te pullan las espinas de los cactus? Mire, todo eso está pasando. Las culebras nos quieren picar. Los escorpiones nos quieren salir de noche. Los cactus casi que siempre quieren estar ahí, pero el cactus se come. Aprenda a comérselo. Aprenda a rasparle las espinas y cómase el cactus. Eso se come. Israel fue un pueblo que renegó de Dios, que renegó de su poder, que renegó de lo que vio, de lo que vivió de parte de Dios.
y no necesitó ser famoso para esto. Amado, el Señor dijo que Él hizo pasar a ese pueblo por todo eso para conocer lo que había en su corazón. Si habían o no de adorarle, si habían o no de obedecerle, si habían o no de reconocerlo como Dios. No va a pasar el desierto ya. Yo te puedo asegurar inclusive que si yo me voy a la palabra, este desierto va a durar hasta que el Señor venga. Porque la tierra ha entrado en un tiempo profético de principios de dolores. Y de ahí a los siguientes eventos, lo que falta es que venga el Señor y lleve a su iglesia para que la tierra entre en la gran tribulación. Donde dice aún la palabra, y esto me estremece y yo le digo, ay Padre, ni siquiera quisiera ver ese momento, cuando dice que aún buscarán la muerte y no la hallarán. Así serán las calamidades que se desatarán de la tierra. ¿Y es que acaso no se están viviendo esas calamidades hoy en día? Cuando vemos las aguas, los desastres que están ocasionando en diversos países y aún en nuestro propio país. Cuando vemos cómo se encienden esas montañas y se queman hectáreas y hectáreas de lo que se supone eran las reservas naturales que le quedaban a la tierra. Cuando presenciamos hace 2 años atrás el incendio más grande que se dio en Australia, donde murieron comprobado millones de animales de diferentes especies, desde los más pequeños hasta los más grandes, sin contar la cantidad de hectáreas de árboles que se quemaron, que para poder recuperar esa tierra tienen que pasar muchos años. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo va a llegar el hambre al mundo? Te puedo decir ahora, cuando las aguas azotan la tierra y se pierden las cosechas, o cuando viene el incendio y se queman las cosechas. Así va a llegar el hambre al mundo, porque se siembra con un cálculo de alimentos para tantos millones de personas. Ya no se calcula por país, se calcula por la tierra. Y así se calculan las vacas, así se calcula todo lo que es alimento, hermano. Entonces, ¿va a llegar el hambre a la tierra? Ya está llegando el hambre. Ya está llegando la necesidad del agua. Estamos viendo las pestes. COVID es solamente una peste. Pero se avecinan. Se dicen ya científicamente que van a venir otras cosas. ¿Y todo esto para qué? Para diezmar la población, hermano. Porque la tierra va a entrar en los próximos años en diversos nuevos tiempos. En nuevos sistemas y estructuras mundiales, políticas, económicas, sociales, de diversas índoles. Estamos pasando por un desierto largo. Pero sepa usted, iglesia, que aunque seas ahorita iglesia Betania, pero vete como la iglesia del Señor. Eres iglesia. Eres iglesia. Hay una genética en ti. Hay una genética nueva en ti, una genética espiritual. Y esa genética espiritual es la que te va a garantizar mirar con tus ojos la columna de fuego, que no es para quemarte, es para alumbrarte. La nube que está por encima de ti, que es para cubrirte, para guardarte, para guiarte. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Y si pasas por las aguas, no te ahogará. Porque Dios está contigo. Y así sea por el desierto, no estamos solos en este proceso. El Señor lo está pasando con nosotros. Y el día que Él tenga que cortarnos de la tierra por bienestar, Él lo hará. Pregúntese cuántos cristianos están muriendo bajo el COVID. ¿Y será por castigo? Tal vez algunos será por castigo. Eso no lo vamos a juzgar nosotros. Pero yo estoy seguro que también por misericordia Dios está cortando a sus siervos. Se los está llevando al más allá. Para que no miran y no sufran
todo lo que se está sufriendo en esta tierra. Pero aquellos que quedamos, sepamos que estamos en el tiempo en el cual el último avivamiento que le corresponderá a la tierra llegará, donde los que tengan que creer, creerán bajo las circunstancias que sean, pero los que se van a perder igual se van a perder, porque el hombre renegará, porque estamos también en esa naturaleza. Pero no olvides esto, no estás sola, iglesia. No estamos solos aunque estemos pasando por el desierto, porque en nosotros está una genética espiritual que nos determina como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nuestro fin está determinado por lo que Él ha dicho en su palabra.